Bueno muchachos, buenas noches. Aquí cumpliendo el sagrado deber de estar con ustedes a pesar de las dificultades. Parece que mañana por el huracán tampoco vamos a poder viajar, o sea que vamos a seguir aprovechando las tecnologías de la información y las comunicaciones para poder estar en tiempo real. Y como les había dicho, pues más de una de las clases de aquí para adelante va a tener que seguir siendo virtual y alternados con los encuentros a las 11:15 de la mañana los lunes, porque entiendo que ustedes los ponen a ir a Calarcá de 7 a 11 o antecitos de las 11. Bueno muchachos, en la clase pasada vimos generalidades de arritmias, y antes de dar esta charla que es relativamente corta sobre taquiarritmias o arritmias supraventriculares, hagamos un recorderis con ustedes acá y comencemos diciendo, mencionando, cada uno escribiendo cuáles son los desencadenantes que son desencadenantes y a su vez causa de las arritmias cardíacas. Entonces espero que vayan escribiendo para recordar los que mencionamos, que son desencadenantes y son causas a su vez. Voy a hacer unas 3-4 preguntas para poder arrancar. Para mencionarles una, por ejemplo, la hipoxemia. Sigan escribiendo. Desencadenantes y causas de arritmias cardíacas. ¿Qué hubo? Eso, muy bien, Nicolás. La isquemia miocárdica, quizás de las causales más frecuentes de arritmia. Los digitálicos, una droga cuyo margen terapéutico es muy estrecho con el margen de toxicidad. La cocaína y todas las sustancias que pueden afectar y alterar aumentar el automatismo. La falla cardíaca, totalmente de acuerdo, Sofía, es una causa, y además las arritmias desencadenan falla cardíaca. Los trastornos del potasio, la hipopotasemia, la hiperpotasemia, los trastornos del gas carbónico, las enfermedades del miocardio, las miocarditis, sobre todo causas frecuentes de ellas, las miocarditis virales, o en general las miocardiopatías. En general uno puede decir que las miocardiopatías. ¿Quién da más? Cada que nos enfrentamos a un paciente con arritmia tenemos que descartar todas estas situaciones que estamos mencionando. Los trastornos del tiroides, el hipertiroidismo, claro, aumenta la inotropía, aumenta la cronotropía. Ya habíamos mencionado, Sofía, la digoxina. Los digitálicos son muy tóxicos. ¿Qué más? ¿Quién da más? El estrés, totalmente. El estrés, la cafeína, Valentina, totalmente. La cafeína y finalmente termina siendo un catecolaminérgico que aumenta inotropía y aumenta cronotropía, aumenta hiperexcitabilidad, aumenta automatismo. El maní, Leslie, muy bien, ¿sí? Sebastián ya llegó. Bueno, Sebastián, para ponerlo en contexto, estamos hablando de todos los mecanismos que mencionamos que pueden ser desencadenantes y pueden ser causa de arritmias. Las enfermedades, la nicotina, totalmente, sí. La combinación de licor con cocaína, sí señor, Sebastián. ¿Qué más? La fiebre, acuérdense. La hipotensión arterial, totalmente puede ser una causa de taquiarritmia frecuente, ¿sí? Recuerde la hipoxemia, recuerde la fiebre, recuerde los estados de intoxicación aguda. Los proarrítmicos, los antiarrítmicos que son proarrítmicos, sobre todo los de qué grupo. Recuerde que hay 1, 2, 3, 4. ¿Cuál de esos son los más proarrítmicos? Que pueden dar prolongación del intervalo QT. Y por ese mecanismo pueden llevar a taquicardia ventricular, que son refractarias a veces al tratamiento. ¿Cuáles son el grupo 1, o el grupo 2, el grupo 3, el grupo 4? Los del grupo 1, Manuela, muy bien, la propafenona, la quinidina, la quinina, la lidocaína, esos son los más proarrítmicos. Recuerde que los menos proarrítmicos son los del grupo 2, beta bloqueadores,
los del grupo 3, que es la miodarona, que también es proarrítmica, pero menos proarrítmica, el sotalol, y los del grupo 4, que básicamente son los calcioantagonistas, como verapamil o diltiazem, que son menos proarrítmicos. Muy bien, eso fue lo que mencionamos. Lo segundo que mencionamos importantemente es cómo podemos clasificar las arritmias. ¿Recuerdan la clasificación? Y recuerdan la clasificación de acuerdo digamos, a la posibilidad de producir, desencadenar una arritmia maligna. Entonces, dijimos que habían arritmias benignas, potencialmente malignas, y las arritmias definitivamente malignas. Empecemos por las malignas. ¿Recuerdan cuáles son las arritmias malignas? Un ejemplo, 1. La fibrilación y la taquicardia ventricular. Muy bien, Alejandra, Sebastián, Sofía, muy bien. ¿Y cuáles son las potencialmente malignas? Un ejemplo. La fibrilación atrial es el mejor ejemplo de una arritmia potencialmente maligna. El Wolff-Parkinson-White, sí señor, muy bien. ¿Y cuáles son las más benignas? La taquicardia sinusal, sí señor. Esa es la arritmia quizás más benigna, ¿cierto? El flúter es potencialmente, puede ser benigno o potencialmente maligno, totalmente de acuerdo, muy bien. ¿Y cuál es el mecanismo que más explica las arritmias? ¿Cuál es el mecanismo electrofisiopatológico? Sí, señor Sebastián. Sí, señor. El fenómeno de reentrada. ¿Cierto? Necesitamos una vía alfa, una vía beta, una vía rápida, una vía lenta, una vía refractaria, una vía no refractaria. Todo eso lo explicamos por ahí. ¿Listo? Perfecto. Muy bien. Ahora sí empecemos al tema que nos ocupa hoy. Empecemos al tema que nos ocupa, que básicamente son las taquiarritmias supraventriculares. Entonces, lo primero es decir que todo lo que nazca en el nodo sinoatrial, recuerden que el nodo sinoatrial es el mismo nódulo de Achof-Tavara, ¿sí? Recuerden que el nodo atrioventricular está ubicado en el piso del atrio, en un triángulo que se llama el triángulo de Koch, o triángulo coronario. Todo lo que nazca ahí o nazca por encima del nodo se llama supraventricular. ¿Cuáles son las taquiarritmias supraventriculares que ustedes más se tienen que saber? Básicamente. Entonces son la taquicardia sinusal, la taquicardia nodal, o que se llama taquicardia por reentrada nodal o supraventricular paroxística. Entonces vamos a escribirlas. La primera, la taquicardia sinusal. Ustedes se la tienen que saber. Lo segundo, la taquicardia nodal o taquicardia supraventricular paroxística por reentrada nodal. ¿Sí? Lo tercero, la taquicardia atrial ectópica o multifocal. Lo cuarto, la fibrilación atrial. Lo quinto, el flúter atrial. ¿Sí? Yo diría que esas son las arritmias que más se tienen que saber y prácticamente son las que vamos a ver. Y la otra son lo que llamamos por vías aberrantes, ¿cierto? Que básicamente tenemos el más frecuente de ellos es el Wolff-Parkinson-White. Lo vamos a ver al final. Entonces aquí tenemos esta imagen donde básicamente estamos mostrando una taquicardia supraventricular paroxística. Recuerden, característica número 1, complejos estrechos. Lo otro, RR regular, ausencia de ondas P y posible ondas, las famosas pseudo-S. Ondas pseudo-S. ¿Sí? Muy bien. Lo segundo, la taquicardia auricular multifocal, presencia de ondas P pero de diferente morfología, PR variable, ¿sí? Perdónenme, disculpen un momentico, dame un minutico. Conteste la llamita. Discúlpenme, muchachos. Bueno, la taquicardia auricular multifocal,
ondas P de diferente morfología, PR variable, RR un poco variable, la taquicardia supraventricular o taquicardia de la unión, la fibrilación atrial, RR irregular, ausencia de ondas P, presencia de ondas F, y el flúter atrial, RR irregular, pero es más regular que la fibrilación, presencia de ondas F mayúsculas. Muy bien. La primera, entonces, vamos a hablar de la taquicardia sinusal. Lo primero es una arritmia que nace en el nodo sinoatrial, que puede ser por aumento del automatismo, ¿cierto? Por aumento en el estímulo del automatismo. El ritmo es sinusal, como su nombre lo dice, la frecuencia cardíaca está entre 100 y 160, lo más frecuente. Las ondas P son de igual morfología y el PR es normal. Puede ser una arritmia fisiológica o puede ser una arritmia, digámoslo así, normal. Y el manejo de esta arritmia básicamente es que es el manejo de la enfermedad de base. Frecuentemente nosotros tenemos pacientes con fiebre, con ejercicio, con hipertiroidismo, hiperexcitados, en fase inicial de una falla cardíaca y tenemos la presencia de esta arritmia. Entonces, la primera arritmia taquicardia es ¿cómo la reconocemos? La frecuencia cardíaca está de mayor de 100, el RR es regular, voy a probar a escribir acá las características. Entonces, taquicardia sinusal, frecuencia cardíaca de 100 a 160 a 180, RR regular, ritmo sinusal, ¿cierto? PR normal. Esa es la característica de una taquicardia sinusal. La segunda arritmia, muy importante, es la fibrilación atrial o fibrilación auricular. ¿Cuál es la característica? Lo primero, entonces, la definimos como una arritmia caótica, donde el mecanismo que más la explica son múltiples micro reentradas a nivel del atrio. Frecuentemente estos pacientes tienen atrios grandes, hipertrofias y dilatación del atrio. Frecuentemente la vemos en hipertensos o pacientes con enfermedad coronaria, 75%. Muy frecuentemente la vemos en estenosis mitral, donde los atrios son grandes, pero también la podemos ver en pacientes con tirotoxicosis, en algunos pacientes con intoxicación por alcohol y en alguna población sana donde no encontramos ninguna causa. Yo tengo un sobrinito que a los 26 años presentó una fibrilación atrial, nunca se supo la causa. La fibrilación es mortal, pues no podemos decir, es potencialmente maligna, porque yo puedo tener un paciente con una fibrilación atrial, me hace un fenómeno tromboembólico, que es una de las complicaciones de esa arritmia, o me desencadena una falla cardíaca, y en el fenómeno tromboembólico hacer un accidente cerebrovascular oclusivo, o hacer un accidente vascular en intestino, en las mesentéricas, y por esa razón el paciente puede terminar muerto, ¿cierto? Entonces es potencialmente maligna. Recuerden que es la arrítmica más frecuente de población adulta, ¿sí? La arritmia arrítmica más frecuente de población adulta. En la taquicardia sinusal uno puede decir que es la arritmia más frecuente de todas. La taquiarritmia más frecuente de todas, la taquicardia sinusal. Afortunadamente es frecuentemente fisiológica. Muy bien. Entonces, repasando, la fibrilación atrial es una arritmia arrítmica, crónica, ¿cierto?, de población adulta. Mecanismo electrofisiopatológico, múltiples micro reentradas en el atrio. ¿Cuál es la importancia de esta arritmia? Básicamente es la posibilidad de que dé un tromboembolismo sistémico o la posibilidad de que llegue a una falla cardíaca. Esas son las dos potenciales complicaciones de la fibrilación atrial. ¿Cuál es la característica electrocardiográfica? Básicamente son, acuérdense que la característica, usted ve un paciente que tiene ausencia de ondas P, ¿sí?, que ve un RR variable, ¿cierto? Y no hay ondas P, ¿cierto? Y pueden haber ondas F minúscula. Entonces, esa es la característica. En la frecuencia, obviamente, la frecuencia ventricular es variable, puede ser más de 100. Hay fibrilación atrial con respuesta lenta. Esos son los pacientes, por ejemplo, con síndrome de nodo enfermo o que están controlados, ¿sí? Y si la frecuencia cardíaca está mayor de 100, se dice que tiene la respuesta ventricular rápida.
La morfología de los QRS es normal, ella no deforma los complejos. Y miren la característica entonces. ¿Qué tenemos acá? Pues RR, la distancia que hay de esta R a esta R, es diferente a la que hay de esta R a esta R, y es diferente a la que hay de acá a acá. Mire que aquí hay completamente irregular. Mire esto, es completamente irregular. ¿Y qué otra característica hay? Aquí no hay ondas PES, ¿sí? Aquí no hay ondas PES, no hay PES. Es decir, las ondas P están ausentes. Esa es la característica. Ondas P completamente ausentes. ¿Listo? Entonces eso es pues, siempre que vean un paciente que se queje de palpitaciones, los ruidos cardíacos son arrítmicos. Acuérdense de la cadencia normal. Tumta, 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 tumta. Taquicardia. Tumta, 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 tumta. Fibrilación atrial. Tumta, 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 tumta. Usted escucha eso. Y otra cosa, ve más frecuencias cardíacas que pulsos. Es decir, usted mira la frecuencia cardíaca y la da 120, y mira el pulso y la da 110. Eso se llama déficit de pulso o pulso deficitario. Ese paciente tiene una fibrilación atrial hasta que se demuestre lo contrario. Y toma el electrocardiograma, IRR es irregular, completamente irregular, y no ve ondas PES. Usted no ve ondas PES. Aquí tiene complejos anchos, tiene un patrón de bloqueo de rama derecha, pero eso es, usted puede tener una fibrilación atrial en presencia de un bloqueo de rama derecha, ¿sí? Muy bien, quedamos claros, ¿cierto? Este es un pacientico, esta es una pacientica que me llegó, yo recuerdo a la Clínica del Sur, cuando yo tenía la Clínica del Sur, me llegó a urgencia y me dijo, doctor, me siento que me voy a morir. Y sentía mucha ansiedad. Y miren la característica, muchachos, no hay ondas P, aquí pueden haber ondas F mayúscula, entonces por eso dice que uno puede haber un fibriloflúter, pero aquí no hay ondas P. Y el RR es completamente irregular, mire la distancia que hay de acá y mire la que hay acá. ¿Sí? El RR es irregular. Entonces, ausencia de ondas P, frecuencias cardíacas altas. ¿Sí? La mejor forma de mirar la frecuencia cardíaca es con un dedo largo y mirar 6 segundos o 30 cuadros grandes. Contar el número de complejos que hay allí y lo multiplica por 10. O lo mide en menos, en 3 segundos, y lo multiplica por 20. ¿Sí? Esta paciente falleció después. Esta paciente falleció. ¿Sí? Tenía una fibrilación atrial aguda, se complicó, la remitimos y falleció. Este es paciente, discúlpeme, yo no debería poner esto acá, me disculpan. Es un pacientico que lo recuerdo mucho, es un pacientico que lo manejé más de 7 años y siempre me consultaba a la Clínica del Sur. Era un señor, era un agricultor, pero tenía muy buenos recursos económicos. Y él nunca quiso que yo lo mandara al cardiólogo, ni a ningún especialista, ni a ningún hospital. Entonces él siempre consultaba, tenía una miocardiopatía mixta, valvular, isquémica, hipertensiva, con un corazón que le ocupaba más del 80% del tórax. Yo siempre manejaba a este pacientico, lo sacaba de la crisis, volvía a estar bien y salía y seguía trabajando. Nunca quiso, me firmaba siempre los consentimientos informados porque nunca quiso. Mire la característica, bajo voltaje generalizado, ese paciente tenía nada más tejido intersticial, casi no tenía miocardio, RR irregular y ausencia de ondas P. Esa es la típica fibrilación atrial. Él me hacía unas crisis de taquicardias supraventriculares con típica falla cardíaca. Bueno, muy bien, qué pena que me están bombardeando por otro lado. Me están preguntando por acá del viaje a ver qué pasó. Bueno, muchachos, flúter atrial. Entonces hasta ahora llevamos la taquicardia sinusal, la fibrilación atrial. El flúter atrial es menos frecuente que la fibrilación, pero uno la ve. Sí, yo podría decir que cuando leía los electros en Rexsalud, más o menos al mes veía unos 3-4 casos de flúter atrial. La etiología. Yo creo que las causas son similares, ¿sí?
todo paciente con una miocardiopatía hipertensiva, isquémica, valvular, en el EPOC, ese paciente, todos esos pacientes pueden ser cualquiera de estos tipos de arritmias. Pero el mecanismo no son múltiples microreentradas, sino macroreentradas. Es decir, el paciente puede tener 1, 2, 3, 4 focos alrededor de los ostión de las venas, ¿sí? O las cavas o las pulmonares, ¿sí? Alrededor de esos ostión, ellos tienen 1, 2, 3, 4 focos y genera mecanismos de reentrada. Por eso se ve 1, 2 o 3 ondas F. Por eso la explicación de eso. Generalmente la clínica puede ser paroxística y el paciente puede estar inestable, puede tener una falla cardíaca y pues si es muy frecuente puede generar hipotensión, lo mismo que la fibrilación atrial, ¿sí? Usted un atrio haciendo así, ¿sí? Disparando muchos estímulos que pasan al ventrículo y un ventrículo que no es capaz de retener el número de impulsos que vienen del atrio, pues genera que la frecuencia cardíaca, la frecuencia de los ventrículos sea muy alta, que la diástole sea corta, que el volumen telediastólico sea corto y que baje el gasto cardíaco. Esa es la explicación. Si usted baja gasto cardíaco, baja tensión arterial. Recuerden que tensión arterial es igual a gasto cardíaco por frecuencia cardíaca, ¿sí? Todo eso lo tienen que tener muy claro. El riesgo de embolia es menos que la fibrilación, pero puede haber embolia. ¿Y cuál es la característica? Hay ondas, no hay ondas P, pero hay ondas F, como en diente de sierra. Los QRS son normales y la frecuencia ventricular puede ser, por eso se dice 1 a 1, 2 a 1, porque son 1 a 2 contracciones atriales con ondas F por un complejo QRS. Y pueden responder a maniobras vagales, al estímulo del cuerpo carotídeo, al estímulo ocular, a la inmersión en agua fría, y la característica es que los intervalos RR no son tan irregulares como en la fibrilación, son más regulares. Entonces, bueno, ausencia de ondas P, presencia de ondas F y ritmos más regulares que la fibrilación. Esta es la característica, muchachos. Mire, estas son las ondas F. Aquí hay 4 ondas F por una contracción ventricular. La tensión arterial es el resultado del gasto cardíaco por resistir. Sí, señor, qué pena. Sí, señor. Lo que yo hablé es el gasto cardíaco. Entonces, gasto cardíaco es igual a la fracción de eyección por la frecuencia cardíaca. Usted tiene toda la razón. La tensión arterial es igual a gasto cardíaco por resistencia vascular periférica. Juan José, muchas gracias por la observación. Igual son directamente proporcionales y cualquiera puede tumbar el gasto cardíaco. Cualquiera puede tumbar el gasto cardíaco. Estamos hablando que entonces hay ondas P, no hay ondas P, hay ondas F, estos son ondas F en diente de sierra, y el RR en este caso, por ejemplo, es irregular, ¿sí? Incluso usted puede tener acá 3 a 1, 7 a 1, 4 a 1, entonces eso es lo que va a hacer que sea muy irregular el ritmo. Mire esto, ondas F. No, Sebastián, los trombos no son, un trombo diferente es un trombo de pronto en la carótida, que usted con un masaje puede desprenderlo e irse hacia arriba, pero no es en el corazón. Los trombos en la fibrilación atrial se forman en el corazón, en los atrios, en las orejuelas, en los divertículos, ¿sí? Un divertículo es como un apéndice que en caso de una fibrilación, la fibrilación está haciendo esto, mire. Esto. Es como un tremor. Es un atrio haciendo tremor. Ahí hay un lentecimiento y ahí es donde se forma el trombo. ¿Listo? Muy bien. Bueno, están ustedes frente a la arritmia rítmica más frecuente de población joven. Arritmia rítmica paroxística. Arritmia, ojo, rítmica paroxística más frecuente de jóvenes, sobre todo mujeres frecuentemente, pero le da a los hombres también, que es la taquicardia paroxística por reentrada nodal. Taquicardia nodal o taquicardia supraventricular paroxística. Es la taquiarritmia más frecuente de complejo estrecho, 80%.
Y ojo, lo que pasa es que el alcohol puede dar cualquier tipo de arritmia. El alcohol puede desencadenar cualquiera de las arritmias que usted conoce, ¿sí? Aquí muy frecuente que el mecanismo es una alteración funcional en el nodo atrioventricular. Esa doble vía, claro, el desencadenante puede ser el alcohol, la cocaína, hasta la marihuana puede desencadenar arritmias. Entonces, pero algunos pacientes tienen un asa aberrante, además de eso tienen unas de Kent, entonces hacen la doble vía también, y puede ser frecuente en población joven, aunque sea en cualquier edad. ¿Cuál es la característica? Frecuencias cardíacas altas, mayor que la taquicardia sinusal. Las ondas P pueden estar antes, durante o después del complejo QRS. Usted puede tener una onda P invertida en D2, pero acuérdese que puede tenerla después de la R como una especie de S, y es una onda P invertida. Los complejos QRS generalmente son estrechos, a menos que tengan una aberrancia. Los complejos QRS son estrechos. Esta es la característica, muchachos. Clínica. Paciente que se queja de palpitaciones. Puede tener lipotimia. Puede tener incluso hipotensión. Ruidos cardíacos rítmicos taquicárdicos. No son arrítmicos. Mire que el RR es regular. El RR es regular. La distancia aquí de acá es la misma que hay de acá. Característica. No hay ondas P. Usted no ve en 2P. ¿Qué está viendo? Esto que dicen que pueden ser como si fueran pseudo-S, que son P's invertidas. Básicamente lo que uno ve acá son P's invertidas. ¿Por qué la P invertida? Porque la contracción atrial se genera después de que el impulso va al nodo y se devuelve. Pasa al ventrículo y otro impulso va y se devuelve hacia las aurículas. Esa es la explicación. Complejo estrecho, frecuencias altas, ausencia de ondas P y pueden haber pseudo-S. Esa es la característica. Taquicardia nodal o taquicardia por reventada nodal. Este era un paciente joven que se queja de palpitaciones, precordialgia. Mire que hay, aunque este tiene un poquito de irregularidad RR. Estos son los casos que uno dice, ¿será una taquicardia supraventricular o será una fibrilación atrial? ¿Sí? Aquí se ve muy regular, mire, aquí se ve muy regular. Aquí se ve como si fuera la misma distancia de acá a acá. Se ve muy regular. Aquí es la típica taquicardia nodal. Pero aquí lo pone a dudar a uno, mire, esto de que realmente sea una taquicardia nodal o sea una fibrilación atrial, muchachos. Entonces ahí, ese paciente, yo no recuerdo qué hice después porque este también fue atendido en la Clínica del Sur. Listo, muchachos. Fácil, ¿cierto? Taquicardia sinusal, fibrilación atrial, flúter atrial, taquicardia supraventricular paroxística y los síndromes de preexcitación. Nos faltaría solo la taquicardia auricular multifocal, que ya les mostré un electro con una tira con un cosa de esos. Estamos frente al síndrome de preexcitación y básicamente aquí les vamos a mostrar. Tenemos tres posibilidades de síndrome de preexcitación. El más frecuente, yo diría que el que uno más ve es este. El síndrome de Logano-Levin, ¿sí? Pero el que más alteraciones produce es el Wolff-Parkinson-White. Entonces uno tiene, dependiendo del asa normal, de dónde hasta dónde vaya, pues da un Wolff-Parkinson-White, es decir, si usted tiene un asa aberrante, entonces da PR corto con onda delta. Si tiene solo PR corto, es un Logano-Levin que lo ve uno todos los días, pero muchos no producen nada. Y el as de Mahain que da onda delta pero sin PR corto. Y aquí les voy a mostrar. Aquí está. Mire, el Ken, básicamente el as va del atrio, puede ser de incluso el nodo sinoatrial, a los ventrículos. Ese es el Ken. El James, que es el que da Logano-Levin, usted va del atrio hacia la parte proximal del as de His. Y el Mahain, que es el que va del nodo atrioventricular, hasta la porción proximal, o mejor, hasta los ventrículos. Entonces, este da PR corto con onda delta, este solo da PR corto, y este da onda delta pero sin PR. Este es muy raro. Este es más raro.
Mire acá, PR normal, no hay onda delta. Esto es un Wall Parkinson White que ve PR corto, mide menos de... ¿Cuánto mide un PR normal, muchachos? El PR normal, ¿cuánto mide? ¿Cuánto mide un PR normal? Eso, 0.12, 0.20, o en milisegundos. ¿En milisegundos cuánto? ¿Qué hubo? En milisegundos, 120 a 200 milisegundos. ¿Listo? O sea, 3 a 5 cuadritos pequeños. ¿Listo? Muy bien. ¿Cuál es la característica del síndrome de preexcitación? La onda P es normal, el segmento PR está cortado, hay onda delta que es una muesca en la rama ascendente de la onda R. El QRS está ensanchado, o sea, tiene un patrón de bloqueo de rama. La repolarización es anormal, o sea que la onda T puede ser invertida y puede haber un intervalo QT un poco prolongado. Esa es la característica de... Y aquí lo tenemos. Entonces, ¿qué tenemos aquí? Un PR corto, una onda delta, que es una muesca sobre la rama ascendente de la onda. El QRS está ensanchado, ¿sí? Porque la explicación, ¿cuál es? El haz de Ken, al caer sobre el ventrículo, hay un trastorno en la conducción. Cuando él pasa del haz, el impulso, al ventrículo, se retrasa la conducción. Entonces uno tiene el PRS corto y la onda delta es la muesca sobre la rama ascendente. ¿Sí? Básicamente eso es. Aquí lo tenemos. Mire, PR corto, onda delta. ¿Sí? PR corto, la onda delta está sobre entonces la rama de la onda S acá. Aquí se ve mejor un poco la onda delta. Esta se ve un poco mejor. Mire acá la onda delta. Y el PR está corto. ¿Sí? Si solo fuera PR corto, entonces es el Logano-Levan o Logano-Levin. ¿Sí? Ay, juepuches, creo que ya acabó. A ver. Sí. Listo. Chachos. Nos quedó faltando solo. Oh, esta clase estuvo sencilla. Nos quedó solo faltando nos quedó solo faltando la taquicardia auricular multifocal, que se las mostré. Básicamente es una arritmia no tan frecuente, uno, es una arritmia supraventricular, dos, es una arritmia frecuente de pacientes epocosos, 3, 4, es una arritmia donde hay ondas P, pero morfología diferente, con PRs de diferente longitud. O sea que puede ser RR variable. Eso es básicamente la... ¿Y qué produce? Taquiarritmia. Clínicamente, hipotimias, palpitaciones y puede expresar falla cardíaca, ¿sí? Por la frecuencia de la respuesta ventricular. Si me esperan un minuto, bajo una tirita de unos electros, la subo y hacemos rápidamente, identificamos la arritmia. Denme un minuto, yo voy a la nube y les subo una presentación de una tirita de arritmias. Un minuto. Ya les voy a subir eso. Denme un minuto, por favor, muchachos. Si alguien quiere hablar, mientras pues, tienen que hablar porque no los estoy viendo escribir. Bienvenido, pueden hablar y aportar. Si quieren preguntar, bienvenido. Arritmias ventriculares. Taller. Un momentico. EKG arritmias. Taller.
Ayer. Yo creo que este. Espera un momentico, a ver si me descarga. Espera que un momentico, muchachos. Como está tan pesado, voy a compartir pantalla, muchachos. Voy a compartir pantalla y la vemos. Espérese a ver. Y la vemos sobre esto. Entonces voy a compartir pantalla. Entonces necesito, si alguien va a hablar, tiene que, perdón, si alguien va a intervenir, tiene que escribir. Listo. ¿Sí están viendo acá? ¿Están viendo acá? Por favor, me contestan por el parlante. Me hablan, por favor. ¿Sí lo ven? ¿Sí? ¿Sí lo están viendo? Activen el micrófono y me pueden hablar. Cualquiera que me hable. ¿Está viendo esto? ¿Están viendo esto? ¿Sí? Me tienen que hablar porque no puedo leer lo que ustedes van a escribir. Pues como el archivo está tan pesado, no hay forma de subirlo. ¿Sí están viendo esto? No. Muchachos, ¿están viendo esto? Por favor, alguien que hable por micrófono. Fue que no lo activaron. ¿Qué hubo? A ver, me devuelvo otra vez a la... Alguien hable, por favor. ¿Sí estaban viendo? Ah, bueno, sí lo estaban viendo. Listo. 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 Entonces, voy a rápidamente mostrar unas cuantas imágenes. Esto es un paciente joven, es un paciente con una electro normal. Recuerden otra vez, el RR regular, ¿sí? Los complejos son estrechos, el ritmo es sinusal, tiene un eje de 60 grados, mire que positivo a positivo, el más alto en D2, y la frecuencia cardíaca, si miran cómo es tan regular, podemos decir que hay 1, 2, 3, 4, 5 cuadros entre R y R, o sea que tiene una frecuencia más o menos de 60, 300, 150, 100, 75, 60, 65. O sea, este paciente absolutamente no tiene ninguna arritmia. El segundo paciente básicamente lo traigo para mostrarles la presencia de unas ondas T invertidas, muy simétricas, muy difusas. Mire que ondas T invertidas tanto en cara lateral, en cara anterior, anterolateral, ¿cierto? Como si fuera un paciente isquémico. Ahora sí, la primera arritmia. Entonces, aquí están básicamente complejos estrechos, ¿cierto? Los complejos son estrechos, un QRS que no mide más de 2 cuadritos y medio, o sea, aquí mide más o menos 2 cuadros, o sea, 80 milisegundos. Lo segundo, el RR es regular, y si vamos a mirar la frecuencia, tiene una frecuencia de 300, 150, o sea, tiene una frecuencia de 350, pero hay presencia de ondas T, mire, y son P de igual morfología con un PR normal, miren, listo, este es el típico caso de una taquicardia sinusal, recuerden, RR regular, frecuencia mayor de 100, presencia de ritmo sinusal, PR normal, listo, es una taquicardia sinusal. ¿En dónde la vemos? En la fiebre, el ejercicio, las infecciones, la ansiedad, el hipertiroidismo, la falla cardíaca en estadios iniciales da este tipo de arritmia. La segunda arritmia, entonces tenemos, uno, los complejos QRS son estrechos, ya no hay ondas P, mire que ya no hay ondas P, complejo QRS no vemos ondas P, pero vemos
lo que yo les decía ahora, las famosas pseudo-S, que son ondas P invertidas. Este es el típico caso de una taquicardia supraventricular paroxística por reentrada nodal. Entonces la característica es frecuencias altas, ¿sí? Si alguien quiere hablar, bien puede hablar. Doctor, es que Sí, dale. nadie está escuchando. Pues es que todos aparecen con los audífonos desconectados. Sí, pero ustedes me están escuchando. ¿Me están escuchando? Al parecer ninguno contesta, doctor. Ay, huepucha, espérenme, vuelvo a entrar. ¿No me escuchan? No, Chacho, ¿eso señor. fue qué? Es que vea que de todos los 35 que estamos conectados, solo John Jiménez y yo aparecemos con el micrófono activo. Ah, pero seguro, ¿sabe por qué? Porque al entrar no le activaron el micrófono, pero a mí qué me interesa que todos me estén Por eso, escuchando. pero a ninguno le aparece ni la diadema ni el micrófono. Ah, pero es por eso, les tocaría salirse y volver a entrar. No, a mí me interesa, escúcheme, ¿qué me interesa? O sea, seguramente usted sí hizo bien la tarea que tienen que hacer, que cuando vayan a entrar activen el micrófono. ¿Si están escuchando todos o no? Espere que les estoy preguntando por el chat. Sí, yo también. Porque lo importante es que me estén... Ninguno. ¿Y por qué no? Ay, pero ¿por qué? ¿A qué hora se puso? Pero el resto de la clase sí la estaban escuchando, ¿no es cierto? No, sí, toda la clase se estaba escuchando, pero después de que usted compartió pantalla y luego apareció esto, no. Ah, bueno. No hay problema. Dame unos minuticos, ¿sí? Bueno, Dame unos minutos. Dame unos minutos. Bueno, aquí la pregunta, pero ¿por qué? Volvamos a... Espere. Ahí me están escuchando. Pregúntale si me están escuchando, ¿sí? ya les pregunto, espera un momento. Dale. Doctor, dicen que no escuchan. Espere, es que yo creo que es el permiso. Es que vea que todos aparecen como con el circulito en blanco donde aparecía antes la diadema. Sí, espérese a ver qué fue lo que pasó. Mute, excepto el presentador. Pero porque usted sí me escucha, ¿cierto? Raro. Es que fue porque yo desactivé todo y volví a activar micrófono y diadema. Ah, entonces, ¿y por qué no le dice a todos que hagan lo mismo? Mira, es que si aparece todos con... Listo, les voy a decir. Sí, lo raro es que todos deberían estar dejando ver. No se ya me escuchan o no, o siguen sin escucharme. Ninguno escucha todavía. Es que como si se hubiera ido, espérese a ver. Aló. ¿Sí? Aló. Yo sí escucho. Aló. Ahí sí me están escuchando. ¿Me escuchan ya?
Es que vea, Johncito, John Jiménez y yo estamos escuchando, pero es porque los dos tenemos activo el micrófono. Mm. Ah, ya, ahí se me escuchan. Ah, Parece que ya me escuchan. Cierto, ya. Ah, bueno. Y confirmemos que todos están viendo esta imagen. ¿Sí la están viendo? ¿Qué dicen? sí, yo sí la veo. ¿Y el resto la está viendo? Es que en este momento solo estamos escuchando Sofía Correa, Laura Tatiana y John Jiménez. Listo. Pero la imagen la están viendo y están escuchando. También. Sí, yo creo que es que por algún motivo todos desactivaron eso, no sé qué pasó. Ya están viendo la imagen, porque le estoy mostrando la taquicardia sinusal de ahora, ¿sí? ¿Listo? Voy a... Ah, pero están viendo esta imagen. No, es que... No, aquí hubo un error también. Ahí sí. O ya dejaron de escuchar. No, sí estamos escuchando, pero los mismos de ahorita. Es que les estoy diciendo que activen los micrófonos a los otros, pero nada. Yo no la puedo ver. Espere si verá. De pronto ahí. Ahí sí. ¿Sí? ¿Será que ya ahí? ¿Sí? Ahí sí. ¿Sí, señor? Listo. Listo, ya todos la están viendo. Todos Y me lo están viendo, pero no todos lo estamos escuchando, doctor. Ay, huepucha. Porque ahí lo que estamos mostrando es una taquicardia sinusal, una taquicardia supraventricular paroxística, ¿sí? Una taquicardia supraventricular paroxística o taquicardia nodal, el mismo paciente de la fibrilación atrial, el paciente de la fibrilación atrial, esta es una taquicardia ventricular, eso, que la vamos a mostrar para después. Esto es una taquicardia, eso es una taquicardia ventricular, pero terminó siendo una taquicardia supraventricular, como un Wall Parkinson White. Sí. Otra taquicardia nodal, bueno, aquí se repite, ya. No, lo que quería mostrar era eso, básicamente lo que quería mostrar era eso. Pero yo creo que podemos volver acá. Listo. Podemos volver acá. No sé qué pasó cuando activamos la... Listo, muchachos. Ahora sí están escuchando acá, ¿no es cierto? Dejemos de compartir. ¿Yo? Es que vea todos los nombres de ellos. Y ahí hay Sí. unas bolitas blanquitas. ¿Sí? Todas esas que tienen bolitas blanquitas, ninguno escucha. Ya. Y en este momento ya no me están escuchando, pero muy raro. Tienen que activar el micrófono. Tienen que activar el micrófono de ellos. Porque yo lo tengo activo y aquí se está viendo que yo estoy hablando y ustedes me están escuchando. Yo creo que tienen activo el micrófono todos. Es que si no se activa el micrófono no se escucha nada, doctor. Sí, listo. Todos activen el micrófono que ya vamos a terminar. Listo. El problema es que ya están activando, ahí están activando más, ¿no es cierto? Listo. Ahora sí todos escuchan o no. ¿El resto de compañeros está escuchando? Sí, Valentina sí, ¿quién más? Contesten ahí todos los que están escuchando. Julián sí, Albani sí, Sebastián sí, John Jiménez sí, no. Ahí el problema fue de esos berracos que yo no sé qué pasó. Luisa sí, casi todos están escuchando. ¿Sí? Ahí volvieron a entrar algunos. Listo.
Bueno, no, muchachos, esa era la idea. Esa era la idea, dar un repaso porque la clase siguiente vamos a ver las taquicardias ventriculares, básicamente. Ya vimos las supraventriculares, para que comencemos toda la tarea de revisar casos clínicos a la lata con electrocardiogramas. O sea que ya vimos, con esto vemos, con la siguiente clase estamos viendo toda la fundamentación teórica de la electrocardiografía para poder dar paso a lo siguiente. Entonces no sé si alguien quiera preguntar algo. Si alguien quiera preguntar algo acerca de las taquicardias supraventriculares, no sé. ¿Alguna pregunta? No, no hay dudas. Entonces vamos a hacer una calificación de la clase. Vamos a hacerlo con los que están ahí, una calificación de la clase. A es 1 y es 5. Por favor, hagamos la calificacióncita. No. Ahí sí todos activaron. Faltan 10. Bueno. Nanusi. ¿Listo, chachos? ¿Listo? Creo que faltan 3, pero vamos a publicar. ¿Listo? Ahí están los resultados después de la clase. Bueno, muchachos, no, muchas gracias. Yo creo que ya podemos parar acá. Podemos parar acá. Muchas gracias a todos. Gracias por el juicio, por estar acá. Espero seguirlos viendo motivados como hasta ahora. Y yo sé que al final ustedes van a terminar muy bien con este tema. Eso estoy completamente seguro. Gracias a todos. Muchas gracias. Por lo menos, a pesar de la distancia, aquí podemos estar. Gracias a todos.